Bueno, ya pasamos al tema de la práctica supervisada para este año en la pandemia, durante o en medio de la pandemia prácticamente. Derivado a la suspensión temporal de clases por el COVID-19, las prácticas supervisadas de los estudiantes de diversificado no se realizarán en oficina, se harán en casa y de qué manera, varias fases y proyectos. Para los practicantes docentes de la carrera de magisterio, las prácticas en casa se realizarán en 4 etapas. Observación, que acumulará los puntos obtenidos por el estudiante durante los meses de enero, febrero y marzo. La duración de esta etapa será de 60 horas. También estudio de casos, auxiliatura y docencia. En este último, los estudiantes que cuentan con medios digitales desarrollarán 5 planificaciones de clase con sus respectivas simulaciones. Para quienes no cuentan con medios digitales, elaborarán 5 planes de clase y 2 actividades educativas. En el caso de los estudiantes de las carreras de secretariado y peritos, la práctica se realizará en 2 etapas. En la primera de ellas deberán realizar 3 laboratorios con la valoración del 45% y la segunda un trabajo final que valdrá el resto del punteo general. Y para las carreras sin periodos semanales de práctica supervisada, los estudiantes desarrollarán un proyecto enfocado en la especialidad de la carrera. La evaluación será en 3 etapas. Estos son los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación para la evaluación de las prácticas en estudiantes de nivel diversificado para establecimientos públicos y privados. Bueno, tal como lo habríamos anunciado, está con nosotros el licenciado Héctor Cermeño Guerra, viceministro técnico de Educación, quien tiene a su cargo específicamente esta nueva modalidad de la práctica supervisada en casa. Viceministro, bienvenido a TN23, le saluda Axel Cardona. Cuando hablamos de esta práctica supervisada en tiempos de la pandemia, obviamente hablamos también de un esfuerzo tanto de autoridades educativas como también de los estudiantes que están en confinamiento completo prácticamente después de que se generaron los primeros casos de COVID-19. Adelante. Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias por invitarme y poder dar algunas aclaraciones con relación al tema de la práctica docente, que también implica otra parte que es la de seminario. Con la promulgación del acuerdo ministerial 1622 se hace un cambio drástico, podríamos decirlo, con relación al desarrollo de la práctica. En primer lugar, el Ministerio de Educación quiere contribuir, digamos, a evitar el riesgo de los estudiantes y que estén, digamos, lo menos posible o fuera del contacto o el distanciamiento social y evitar el contagio del COVID-19. Como ya bien lo indicaban ustedes, el tema de las carreras de Magisterio de Educación Preprimaria y Magisterio Infantil, la práctica docente comprende 4 etapas. Una primera etapa es la observación de aula. Esta se realizó durante los meses de enero y febrero. Ahora, quienes no pudieron realizarla por alguna circunstancia especial, podrán presentar una síntesis de las etapas de la observación que realizaron en años anteriores. Una segunda etapa que se considera normalmente es el estudio de casos. Aquí los docentes trasladarán los casos a los estudiantes y esto significa que ellos van a estar resolviendo a través de procesos de investigación con documentación o con revistas, con libros, o en algunos casos podrían estar requiriendo información a través de entrevistas que hagan con sus familiares sin tener que salir de casa, siempre buscando nosotros ese distanciamiento social que es importante en esta época, más por el incremento que se ha dado en los casos en el país. Otra de las etapas es la auxiliatura. En el caso de la auxiliatura, que normalmente hacen quienes estudian esta carrera de magisterio, podrán hacer planificación anual y planificación de unidad de clase. El docente encargado de la práctica docente les entregará a los estudiantes el formato que implica cómo pueden ellos sistemáticamente desarrollar todo un proceso de clase. Y para finalizar en este tema, la docencia será sustituida por 5 simulaciones de clase y estas tendrán que obedecer a una planificación que cada estudiante realice.
En el caso de los estudiantes que no cuentan con medios digitales, van a elaborar 5 planes de clase y además 2 planificaciones de actividades. Estas actividades planificadas pueden ser sobre temas de prevención del riesgo, sobre el medio ambiente, sobre la situación que se vive actualmente con la emergencia derivada del coronavirus. Esa es en cuanto a la práctica docente. No sé si tiene alguna otra pregunta que hacer. Claro que sí, viceministro. Cuando hablamos de las horas que tienen que ellos pues completar, como estaba establecido según el programa al inicio de año, pero que por la pandemia todo esto cambió, se van a tener ustedes cierto tiempo, es decir, cuando inicia la práctica para ellos y cuando finaliza. ¿Cómo la van a supervisar ustedes en determinado momento, ya sea por línea o por correspondencia, para poder pues también comprobar que ellos están cumpliendo con lo establecido? Muy bien, como cada centro educativo que puede ser del sector oficial, sector privado, por cooperativa, municipal o de otra categoría que exista en la clasificación de los centros educativos en el país y que tengan carreras de magisterio y otras carreras como perito, secretariado o bachilleratos, cada catedrático encargado tanto de práctica y de seminario estarán brindando las orientaciones correspondientes, el acompañamiento que corresponde y estarán dando la orientación respectiva. Cuando pregunta el tiempo en el cual van a realizar las etapas para junio, está planificado el estudio de casos, la auxiliatura para el mes de julio y la docencia, digamos, en las formas como ahora se van a realizar con simulaciones y presentación de clases y de planificaciones de actividades. Estas se desarrollarán entre agosto y septiembre. Ahora bien, viceministro, se acostumbraba a tener un traje de prácticas, se recuerda usted, porque era parte de esta modalidad, pero ahora, tomando en cuenta la situación, los meses que llevamos de estar pues, prácticamente recibiendo clases en casa, gracias a la televisión y también a los medios digitales, ¿qué se podrá hacer ahora con esto? Es decir, algunos colegios podrán pues imponer esto del traje a pesar de que no lo utilicen, a pesar de que no sea necesario, o existe una instrucción clara. Sí, en el sentido de la utilización de algún uniforme o algún traje especial. Todos pasamos por esa época cuando estábamos en el último año de la carrera y obviamente pues uno como estudiante y joven añoraba ya la etapa final en la que uno se presentaba para algún acto de graduación. Pero en las circunstancias en las que nos encontramos eso no es posible, no es factible y no tendría que haber ningún requerimiento de ningún centro educativo para que los padres de familia estuvieran adquiriendo algún traje especial, porque no se permiten las aglomeraciones o las reuniones de personas, porque eso entraría en una situación bastante difícil por el riesgo del contagio del coronavirus. Claro, definitivamente. Bueno, entonces queda claro que esto será en fases, se harán proyectos, no será obligatorio pues que los estudiantes adquieran un traje de prácticas que no van a utilizar, está establecido. Esto pues obviamente viene a ayudar al bolsillo de los guatemaltecos, en especial a las amas de casa, a los padres de familia que tienen que incurrir en estos gastos. Ya para finalizar, viceministro, ¿qué mensaje le daría usted a los estudiantes? Porque esto definitivamente es nuevo, usted lo decía perfectamente hace un momento, todos estamos acostumbrados, todos pasamos esa etapa de hacer las prácticas en una empresa. Esto definitivamente nos dejará ese deseo de poder tener nuestra primera experiencia en algunos casos del área laboral. Pero, ¿qué mensaje le daría a usted tomando en cuenta el esfuerzo que se hace como autoridades educativas para también aprovechar el tiempo y para que ellos puedan graduarse este año? Mi mensaje para la comunidad educativa es de mantener la calma, respetar todas las normas que están establecidas en el país, las disposiciones presidenciales, para que evitemos estar en
circunstancias o situaciones de posible contagio. A los estudiantes solicitarles ahí su empeño, su entrega para que realicen las etapas que ahora están establecidas en la práctica, como en el proceso de elaboración de su seminario de trabajo para poder culminar su carrera. A los padres de familia, dar el acompañamiento y el apoyo necesario a sus hijos e hijas para que puedan culminar satisfactoriamente y con éxito este ciclo escolar. A los docentes encargados de práctica y de seminario, que den todo el apoyo técnico que requieren los estudiantes. En este momento debemos estar muy enfocados en poder lograr superar y aprovechar el tiempo de confinamiento en las casas. Por eso es de que la disposición emitida a través del Acuerdo Ministerial 1622 que se anunció el día de ayer, lo que busca es, en primera instancia, como iniciaba yo en la participación, es buscar la protección de los jóvenes, de las señoritas, y evitarles estar en algún riesgo de contagio. Muy bien, licenciado Héctor Cermeño Guerra, viceministro técnico de Educación, gracias por haber permitido estos minutos a TN23 y a la población guatemalteca aclarar cómo está el proceso de la práctica supervisada de graduandos en casa, también garantizarles a ellos el proceso tanto en etapas como en las fases, y también el seminario ya está establecido, ya ha sido publicado, ya está en las manos de los centros educativos públicos y privados para que se pueda ya dar ya procedimiento a este nuevo paso. Ya casi es el último paso de los estudiantes para poderse graduar. Algo distinto definitivamente, como en todo el mundo ha ocurrido por el paso de la pandemia, pero que se está haciendo un esfuerzo, se está haciendo también un esfuerzo por parte de los padres de familia, estudiantes y maestros para que se pueda llegar a ese tan anhelado sueño, graduarse diversificado, diferentes especialidades y por supuesto también aportarle al país más adelante en una nueva normalidad. Gracias, viceministro. Vamos a una pausa, volvemos con más.